En la vastedad de nuestras mentes y el tejido invisible del universo, reside un poder que trasciende las barreras del tiempo y la realidad que conocemos. Quiero compartir contigo un viaje extraordinario, un viaje hacia la manifestación de mi deseo más profundo en menos de 24 horas. Pero antes de sumergirnos en los detalles, déjame llevarte a través de mi despertar, el momento crucial en el que comprendí que tenía el poder de dar forma a mi realidad. Mi búsqueda comenzó con la comprensión de que la mente es el crisol donde nacen los sueños y se forjan las realidades. Fue entonces cuando me di cuenta de la importancia de mirar más allá de lo evidente y sumergirme en la comprensión de mis pensamientos más profundos. Descubrí que no era solo un espectador pasivo en mi propia vida, sino un creador activo, un arquitecto de mi destino. Al mirar hacia adentro, descubrí la clave fundamental, la imaginación. Entendí que al visualizar con claridad y emoción mi deseo, estaba sembrando las semillas de su manifestación. La imaginación no es simplemente un juego de la mente, es la fuerza impulsora que da vida a nuestros deseos más profundos. Recuerdo la primera vez que experimenté el poder transformador de la imaginación. Cerré mis ojos y me sumergí en un estado meditativo. En ese espacio entre la vigilia y el sueño, me vi a mí mismo viviendo mi deseo como si ya fuera una realidad tangible. Podía sentir la emoción, la gratitud y la plenitud como si estuvieran ocurriendo en tiempo real. Fue entonces cuando supe que algo había cambiado en mi interior. Comencé a comprender que la manifestación no era simplemente una serie de eventos externos, sino un proceso interno. Al sembrar las semillas de mi deseo en el suelo fértil de mi imaginación, estaba dando inicio a una cadena de eventos que se desenvolverían en el plano físico. En mi viaje hacia la manifestación, también aprendí a despojarme de la duda y la incredulidad. Estas fuerzas son como vendas que atan las alas de la creación. Me comprometí a creer en la realidad de mi visión, a confiar en que el universo conspiraría a mi favor. A medida que exploraba este terreno desconocido, me di cuenta de que la consistencia era clave. No se trataba solo de visualizar una vez y olvidarlo, sino de mantener mi enfoque y energía en la frecuencia de mi deseo. Esto significaba vivir y respirar mi visión, incluso en los momentos en que la realidad externa parecía contradecirla. El cambio en mi perspectiva también se reflejó en mis palabras. Me volví consciente de la importancia de hablar solo lo que deseaba ver materializado en mi vida. Mis palabras se convirtieron en semillas que plantaba en el sustrato de la realidad, asegurándome de que cada afirmación estuviera impregnada de la energía de la certeza. En esta primera parte de mi relato, te invito a explorar tu propia capacidad de imaginar y visualizar. ¿Cuál es tu deseo más profundo? Cierra los ojos, sumérgete en la quietud y permite que tu imaginación te muestre la realidad que anhelas. Recuerda, la manifestación comienza en el reino de la mente y tú eres el maestro de ese reino. Hoy, quiero compartir contigo una experiencia que cambió mi vida por completo, una transformación que logré manifestar en menos de 24 horas. Permíteme sumergirte en el fascinante viaje de la manifestación consciente, un poder que reside en cada uno de nosotros, esperando ser desatado. Todo comenzó con la comprensión profunda de que somos los arquitectos de nuestra realidad. No hay límites, solo aquellos que nosotros mismos creamos en nuestras mentes. Aprendí a dominar la herramienta más poderosa que poseemos, nuestra imaginación. En ella, encontré la clave para materializar mis deseos más profundos. Imagina por un momento que cada pensamiento, cada emoción es una semilla plantada en el jardín de tu mente. Estas semillas, si se cultivan con creencia y persistencia, germinarán en la realidad que deseas experimentar. Este fue el primer paso en mi proceso de manifestación, reconocer que la mente es un terreno fértil listo para dar vida a cualquier semilla que plantemos con atención y convicción. La claridad en mis deseos fue fundamental. No era suficiente simplemente desear algo, tenía que visualizarlo con detalle, sentirlo como si ya fuera una realidad palpable. Cerré mis ojos y me sumergí en la escena mental de mi deseo cumplido. Visualicé cada aspecto, cada detalle, permitiendo que la emoción fluyera como la corriente de un río. La confianza, ese elemento tan esquivo pero crucial, se convirtió en mi aliada. ¿Cómo podía esperar que el universo respondiera a mis deseos si no confiaba plenamente en mi capacidad para manifestar? Desarrollé una fe inquebrantable en el proceso, sabiendo que el poder creativo reside dentro de mí y en la conexión íntima con el tejido mismo del universo. Al plantar la semilla de mi deseo en la mente,
el siguiente paso fue regarla con afirmaciones positivas. Me sumergí en un diálogo interno constructivo, reforzando constantemente la creencia de que mi deseo ya estaba en proceso de manifestación. Las palabras se convirtieron en herramientas poderosas que fortalecieron la base de mi fe. El tiempo, ese concepto que a menudo percibimos como limitante, se volvió relativo en mi viaje de manifestación. Comprendí que el universo no opera en el mismo reloj que el mundo exterior. Al liberar la preocupación por el tiempo lineal, permití que mi deseo floreciera en su propio ritmo divino. Este primer paso en mi viaje de manifestación me llevó a un estado de paz interior. Saber que estaba en sintonía con las fuerzas creativas del universo me otorgó una serenidad que trascendía las circunstancias externas. Con cada respiración, sentí la certeza de que mi deseo estaba en camino hacia mí. Esta fue la introducción a la maravillosa travesía que emprendí, una travesía donde la mente se convirtió en la vara mágica que transformó mis pensamientos en realidades tangibles. En las siguientes partes, compartiré cómo esta semilla germinó y floreció en mi vida en menos de 24 horas, revelando el potencial ilimitado que todos llevamos dentro. En el transcurso de estas 24 horas, experimenté una transformación tan sorprendente que reafirmó mi creencia en el poder intrínseco de la manifestación consciente. Después de sembrar la semilla en mi mente y regarla con afirmaciones positivas, la paciencia se convirtió en mi aliada constante mientras observaba cómo mi deseo se manifestaba en la realidad. El segundo paso de mi proceso consistió en mantener una actitud receptiva y abierta. Al liberarme de la ansiedad y la expectativa desesperada, permití que el universo tejiera su magia sin restricciones. Adopté la mentalidad de recibir con gratitud y alegría, confiando en que lo que era para mí, vendría a mí en el momento perfecto. Fue en ese estado de aceptación y confianza donde comenzaron a aparecer señales en mi realidad externa. Detalles aparentemente insignificantes pero significativos para mí se alinearon de manera sincrónica. Estos eventos no eran simples coincidencias, eran la manifestación palpable de mi conexión con el poder creativo del universo. La tercera fase de mi viaje implicó estar completamente presente en el momento. Me sumergí en la realidad presente con gratitud, reconociendo cada pequeño avance hacia la materialización de mi deseo. Cada señal, por más pequeña que fuera, era una confirmación de que mi proceso de manifestación estaba en pleno efecto. Mantener mi energía elevada y positiva fue esencial en este punto. Me rodeé de pensamientos, emociones y actividades que resonaban con la frecuencia de mi deseo cumplido. Esta alineación energética actuó como un imán, atrayendo las circunstancias y oportunidades que aceleraron la materialización de mi sueño. El cuarto paso consistió en el desapego consciente. Si bien mantenía la visión clara de mi deseo, liberé cualquier apego emocional a la forma en que se manifestaría. Esta flexibilidad permitió que el universo orquestara las mejores circunstancias para la realización de mi sueño, superando cualquier expectativa limitante que pudiera haber tenido. A medida que avanzaba en este proceso, mi confianza se profundizaba. La certeza de que mi deseo se estaba manifestando se arraigaba más fuerte en mi conciencia. La duda y el miedo retrocedían ante la poderosa corriente de mi fe, creando un espacio propicio para la manifestación fluida y sin obstáculos. Mi viaje de manifestación no solo se trataba de lograr un deseo específico, era una danza armoniosa con las leyes universales que gobiernan la creación. Cada paso que daba era un recordatorio de que somos co-creadores activos de nuestra realidad, participando conscientemente en la danza cósmica de la vida. Estas primeras fases del proceso de manifestación me llevaron a la puerta de lo inimaginable, y en las partes siguientes te invitaré a adentrarte aún más en mi experiencia, revelándote cómo mi deseo más grande se hizo realidad en tan solo 24 horas. El quinto paso en mi viaje de manifestación fue la perseverancia consciente. A medida que las horas avanzaban, continué manteniendo mi enfoque en la visión de mi deseo cumplido. No permití que la impaciencia ni la incertidumbre nublaran mi mente. En lugar de eso, reforzaba mi fe con afirmaciones constantes, recordándome a mí mismo que la manifestación estaba en proceso. En este punto, experimenté una profunda conexión con el flujo del tiempo. Comprendí que el concepto de 24 horas era relativo en el universo de la creación. Mi papel era persistir en la creencia de que mi deseo se manifestaría en el momento perfecto, sin importar cómo se midiera el tiempo en el mundo exterior. La sexta fase involucró la gratitud continua. Agradecí no solo por lo que ya había manifestado en mi realidad,
sino también por la certeza de que mi deseo más grande estaba en camino hacia mí. La gratitud actuaba como un imán poderoso, atrayendo aún más bendiciones y acelerando el proceso de manifestación. El séptimo paso fue la culminación de mi viaje interno, el momento en que la realidad externa reflejó de manera vívida mi deseo cumplido. A medida que las circunstancias se alineaban de manera impecable, me encontré viviendo la experiencia que había visualizado con tanto detalle. La realidad se había convertido en la manifestación de mi propia creación consciente. La octava y última fase de este viaje mágico fue la reflexión y la integración. Miré hacia atrás en las etapas anteriores, apreciando cada lección aprendida y cada desafío superado. Reconocí la importancia de cada pensamiento positivo, de cada emoción cultivada, y cómo mi fe inquebrantable había sido la fuerza impulsora detrás de esta manifestación espectacular. Mi experiencia no se limitó a la realización de un deseo, fue la revelación de mi poder inherente como creador consciente. Me di cuenta de que esta capacidad no es exclusiva de unos pocos afortunados, sino un regalo que todos poseemos. Mi deseo cumplido no fue solo un evento aislado, sino un recordatorio constante de que somos co-creadores activos en el tejido mismo de la realidad. Al compartir estas etapas contigo, mi esperanza es que te inspires a descubrir y desatar tu propio potencial de manifestación consciente. La clave reside en reconocer y abrazar el poder de tu mente, en comprender que eres el arquitecto de tu propia realidad. A medida que exploramos más profundamente esta asombrosa capacidad, te invito a reflexionar sobre cómo puedes aplicar estos principios en tu propia vida. La magia de la manifestación consciente está al alcance de todos nosotros. En las próximas partes, profundizaremos aún más, explorando los detalles de esta experiencia única y desvelando los secretos que pueden catalizar la transformación en tu propia realidad. La cuarta hora marcó un cambio palpable en el flujo de energía que rodeaba mi proceso de manifestación. Fue como si las piezas del rompecabezas estuvieran encajando perfectamente, guiadas por la inteligencia universal que respondía a mi intención clara y enfocada. En este punto, la quinta fase de mi viaje consistió en amplificar la energía de mi deseo. Para hacer esto, me sumergí en una meditación profunda, permitiendo que mi mente se fusionara completamente con la imagen mental de mi deseo cumplido. Esta práctica no solo intensificó mi conexión con el campo cuántico de posibilidades, sino que también actuó como un catalizador para la aceleración del proceso. El deseo ardiente, respaldado por una confianza inquebrantable, generó una energía poderosa que se expandió en todas direcciones. Este flujo de energía comenzó a atraer circunstancias, personas y eventos de manera casi mágica. Aquello que estaba destinado a ser parte de mi realidad se estaba alineando en respuesta a mi vibración elevada y enfocada. La sexta fase involucró el reconocimiento consciente de las señales y sincronías que surgían a mi alrededor. Estaba atento a los detalles, abriendo los ojos a las oportunidades que se presentaban de maneras inesperadas. Cada encuentro, cada mensaje parecía ser una respuesta directa del universo a mi firme decisión de manifestar mi deseo. En este punto, comprendí la importancia de mantener una mente abierta y flexible. El universo, en su sabiduría infinita, puede ofrecer soluciones y caminos que no podríamos haber imaginado. Al soltar las expectativas rígidas y permitir que las cosas se desenvolvieran naturalmente, permití que la magia del proceso de manifestación se manifestara plenamente. La séptima hora marcó el surgimiento de una sensación profunda de gratitud. Cada pequeño paso, cada sincronía, se convirtió en motivo de celebración. Me sumergí en la gratitud con el entendimiento de que, al agradecer en el presente, estaba allanando el camino para la llegada continua de bendiciones en mi vida. En este punto, la octava y última fase de este proceso inicial se reveló ante mí. La manifestación completa de mi deseo estaba al alcance, y lo que parecía un milagro estaba a punto de convertirse en mi nueva realidad. Al haber sembrado la semilla con fe, regado con afirmaciones positivas, mantenido la paciencia, y fluido con las señales del universo, estaba a punto de cosechar los frutos de mi intención deliberada. Así concluye esta parte de mi relato, pero la historia no termina aquí. En las próximas entregas, compartiré los detalles de la culminación de mi experiencia, revelando cómo mi deseo más grande se manifestó en mi vida en menos de 24 horas. Prepárate para sumergirte más profundamente en este viaje extraordinario de transformación y revelación. La octava hora marcó el punto culminante de mi viaje de manifestación consciente.
Sentí una fuerza en aumento, como si estuviera siendo llevado por las olas del universo hacia la realización de mi deseo más profundo. Cada paso, cada elección, parecía estar orquestado de manera divina para llevarme exactamente a donde necesitaba estar. En este punto, la novena fase de mi proceso se centró en la alineación total con mi deseo. Me sumergí en la certeza de que lo que deseaba ya estaba en camino hacia mí. Era un acto de fe total, donde mi mente, cuerpo y espíritu estaban en sintonía con la realidad que estaba a punto de manifestarse. La 10ª hora marcó la revelación de las piezas finales del rompecabezas. Todo en mi entorno parecía converger hacia el cumplimiento de mi deseo. Las personas adecuadas, las circunstancias perfectas y las oportunidades ideales se presentaron de manera armoniosa. Era como si el universo estuviera tejiendo un tapiz complejo y hermoso con los hilos de mi intención. El 11º paso de mi proceso involucró una entrega total al flujo de la vida. Me liberé completamente de cualquier resistencia o miedo que pudiera haber quedado. Me sumergí en el momento presente, confiando en que todo estaba en orden divino y que la manifestación completa de mi deseo era inevitable. La 12ª hora marcó el momento de la celebración interior. Sentí una profunda gratitud y alegría, reconociendo que mi deseo ya estaba presente en mi realidad. Cada desafío superado, cada lección aprendida, contribuyó a la gloriosa realización de mi sueño. Era un testimonio viviente de la capacidad ilimitada que todos poseemos para dar forma a nuestras vidas. En este punto, la 13ª fase de mi experiencia se centró en compartir mi historia con otros. La manifestación de mi deseo no solo era para mí, sino también para inspirar y recordar a los demás que tienen el mismo poder dentro de sí. La conexión con la comunidad, la transmisión de conocimiento y experiencias, se convirtió en una parte integral de mi viaje. La 14ª hora fue la culminación de este extraordinario viaje. Mi deseo se manifestó en mi realidad con una claridad y precisión asombrosas. La magia del proceso de manifestación consciente se reveló en su plenitud, confirmando que somos los maestros de nuestro destino y los capitanes de nuestra alma. En las siguientes partes, profundizaré en los detalles de cómo la manifestación completa de mi deseo se llevó a cabo en menos de 24 horas. Este viaje no solo es un relato, sino un testimonio vivo de la capacidad inherente que todos compartimos para moldear nuestras realidades. A medida que entré en la 15ª hora, experimenté la plenitud de la realización de mi deseo. Las vibraciones de gratitud y asombro impregnaban cada fibra de mi ser. Era como si el universo, en su sabiduría ilimitada, hubiera tejido mi deseo en el tapiz vibrante de la realidad. En esta etapa, la 16ª fase de mi proceso implicó la reflexión profunda. Retrocedí para contemplar el viaje desde su inicio hasta ahora, reconociendo las lecciones aprendidas, los cambios internos y las transformaciones que habían tenido lugar en mi ser. Era una introspección enriquecedora que revelaba la profundidad de mi conexión con el proceso creativo del universo. La 17ª hora marcó la consolidación de mi comprensión de que la manifestación consciente no es simplemente un acto de recibir, sino también de dar. La energía de la gratitud, la generosidad y el servicio se convirtió en un flujo continuo en mi vida. Entendí que al dar, perpetuaba el ciclo de abundancia y creación en el universo. En este punto, la 18ª fase de mi proceso se centró en la integración de la experiencia en mi vida diaria. No se trataba solo de un evento único, sino de un cambio fundamental en mi perspectiva y en la forma en que me relacionaba con el poder creativo que reside en mí. Cada día se volvió una celebración continua de esta conexión divina. La 19ª hora fue un recordatorio de la importancia de compartir mi conocimiento con otros. A medida que revelaba mi historia, noté cómo la semilla de inspiración se plantaba en las mentes de aquellos que escuchaban. El ciclo de la manifestación consciente se expandía, multiplicando su impacto a medida que más personas despertaban a su propio poder interior. La 20ª hora marcó el cierre de este capítulo de mi vida, pero también fue el comienzo de una nueva etapa. Mi deseo, que había sido una visión en mi mente, ahora era una realidad palpable. La magia del proceso de manifestación consciente se había manifestado de una manera que superaba mis expectativas más salvajes. A medida que avanzaba hacia la 21ª hora, me encontré inmerso en un estado de gratitud constante. Cada respiración, cada latido del corazón, resonaba con la maravilla de la manifestación completa de mi deseo.
En esta etapa, la 22ª fase de mi proceso se centró en la práctica continua de la gratitud. Al expresar gratitud por cada detalle de mi realidad recién manifestada, consolidé la conexión con el flujo constante de la abundancia universal. La gratitud se convirtió en el imán que atraía aún más bendiciones a mi vida. Cada palabra de agradecimiento era una afirmación poderosa de mi reconocimiento de la interconexión entre mi mundo interno y externo. En la 23ª hora, la práctica de la visualización tomó un nuevo significado. En lugar de centrarme únicamente en la materialización de mi deseo, dirigí mi atención hacia el futuro con una visión más expansiva. Vi cómo mi vida se desplegaba en un continuo fluir de experiencias positivas y creatividad inagotable. En este punto, la 24ª fase del proceso de manifestación consciente fue el epílogo de mi historia. La culminación de mi deseo inicial no era el final, sino el comienzo de una nueva narrativa. La manifestación consciente se convirtió en un modo de vida, una danza constante con las fuerzas creativas del universo. Mi experiencia no fue un evento aislado, sino una invitación constante a participar activamente en el proceso de co-creación. La manifestación consciente se reveló como una práctica continua, una relación dinámica con la inteligencia universal que respondía a mis pensamientos, emociones y acciones. Al llegar a la 25ª hora de este viaje, mi comprensión de la manifestación consciente se profundizó aún más. La práctica constante de la atención plena y la conexión con el flujo creativo del universo se volvieron fundamentales en mi día a día. Comprendí que la manifestación consciente no es solo un evento aislado, sino un proceso continuo de co-creación. La 26ª fase se centró en la integración total de la experiencia en mi ser. Cada lección aprendida, cada revelación, se fusionó en mi ser de manera armoniosa, creando una base sólida para mi crecimiento continuo. La manifestación consciente no solo transformó mi realidad externa, sino que también moldeó mi ser interno de maneras profundas y significativas. En la 27ª hora, mi enfoque se expandió hacia la expansión del bienestar y la prosperidad en todas las áreas de mi vida. Reconocí que la manifestación consciente no se limita a un solo aspecto, sino que afecta a cada aspecto de mi existencia. Desde mis relaciones hasta mi salud y mi propósito de vida, cada área estaba impregnada de la magia de la creación consciente. En este punto, la 28ª fase se convirtió en un testimonio constante de mi capacidad para influir en mi realidad. Cada pensamiento, cada emoción, se volvieron herramientas conscientes para esculpir mi experiencia diaria. La responsabilidad de mi poder creativo se convirtió en una guía sabia, recordándome que soy el artífice de mi propia vida. La 29ª hora fue un recordatorio de la importancia de compartir mi conocimiento con otros. A medida que contaba mi historia, observaba cómo la semilla de la inspiración se plantaba en las mentes de aquellos que escuchaban. La cadena de la manifestación consciente se expandía, multiplicando su impacto a medida que más personas despertaban a su propio poder interior. Llegando a la 30ª hora, mi historia inicial de manifestación consciente se había convertido en el prólogo de una vida dedicada a la co-creación consciente. Al llegar a la 31ª hora, la plenitud de mi ser vibraba en sintonía con la creación consciente. Mi historia no solo se trataba de un deseo específico manifestado, sino de la revelación continua de mi poder interior y la capacidad de co-crear mi realidad. Cada momento de atención plena se convirtió en un acto de celebración y conexión con la esencia misma del universo. La 32ª fase implicó la expansión de mi visión de la manifestación consciente. Comprendí que no solo afectaba mi realidad personal, sino que también tenía el potencial de influir en el bienestar colectivo. Mis pensamientos y acciones se convirtieron en semillas plantadas en el jardín de la conciencia colectiva, contribuyendo a un tejido más amplio de creatividad y armonía. En la 33ª hora, abracé la noción de que cada desafío era una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. La resistencia se disolvió en la aceptación, y los obstáculos se transformaron en escalones que me llevaban a nuevas alturas de comprensión y realización. La manifestación consciente se convirtió en un viaje de autoexploración continuo. La 34ª fase destacó la importancia de la humildad en el proceso de co-creación. Reconocí que el universo opera en un tejido más amplio de inteligencia, y mi papel era ser un canal consciente para esa creatividad divina. Cada logro no fue solo mi victoria, sino una danza armónica con las fuerzas cósmicas. En la 35ª hora,
La conexión con la intuición se convirtió en un faro guía en mi viaje. Aprendí a confiar en los impulsos más profundos de mi ser, reconociendo que la sabiduría divina se comunica a través de la corriente silenciosa de la intuición. La manifestación consciente no solo se basó en la mente racional, sino también en la profunda conexión con la sabiduría interior. Llegando a la 36ª hora, la gratitud se convirtió en la melodía constante en mi corazón. Cada experiencia, ya sea desafiante o alegre, se recibió con agradecimiento. La manifestación consciente se volvió una danza de agradecimiento, una celebración continua de la vida y la capacidad de co-crear experiencias significativas. Con esta conclusión, mi viaje de manifestación consciente se volvió un testimonio vivo de las posibilidades infinitas que residen en cada uno de nosotros. A medida que comparto esta historia contigo, espero que encuentres inspiración y recordatorio de tu propio poder interior. La manifestación consciente no es solo una habilidad, sino una forma de ser en el mundo. La revelación final ha tenido lugar, y ahora, te invito a explorar tu propio viaje de co-creación consciente. En este viaje de manifestación consciente hemos explorado juntos las profundidades de la creatividad interior y el poder de dar forma a nuestras realidades. Cada palabra compartida ha sido un eco de la posibilidad ilimitada que reside en cada uno de nosotros. Ahora, me encantaría conocer tus pensamientos, experiencias y reflexiones sobre este fascinante tema. Tu participación en la caja de comentarios es invaluable para nosotros, ya que la verdadera magia se encuentra en la conexión y el intercambio de ideas. Si este video resonó contigo, te invito a expresar tu aprecio dándonos un like. Este pequeño gesto no solo nos llena de gratitud, sino que también ayuda a que este mensaje llegue a más personas que pueden necesitarlo. Y si sientes que esta comunidad de manifestación consciente resuena contigo, ¿por qué no unirte a nosotros? Suscríbete al canal para formar parte de nuestra familia y recibir más contenido inspirador directamente en tu feed. Finalmente, comparte este video con aquellos a quienes creas que pueda tocar. Juntos, podemos extender las ondas de creatividad, inspiración y manifestación consciente a un público más amplio. Gracias por ser parte de este viaje transformador. Tu luz y energía son esenciales en nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo capítulo de Descubrimientos y Co-creación Consciente.